Saludos de parte de todo el equipo de Adoración Viva y muchas gracias por visitar nuestro canal de YouTube. Queremos animarte a que puedas abrir tu corazón y tu mente a lo que estamos por compartir y esperamos que sea de mucha bendición para ti. Saben, hoy no quiero realmente darle mucha vuelta para comenzar porque tengo varias cositas que compartirles y sé que va a ser una mañana especial, así que le invito a que abra su corazón, su mente, su espíritu a lo que Dios tiene preparado para esta mañana. Y sé que no va a salir igual que como llegó. Acompáñame allí si tiene una Biblia física, que lo dudo, pero si tiene una Biblia digital, que es lo más común el día de hoy, puede acompañarme allí en Génesis capítulo 16, verso 1 al 6. Génesis es el primer libro, o sea que no creo que realmente se vaya a perder mucho si lo va a buscar, ¿no? Dice así: ahora bien, Sarai, la esposa de Abraham, no había podido darle hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces Sarai le dijo a Abraham: el Señor no me ha permitido tener hijos. Ve y acuéstate con mi sierva. Y así comenzamos esta mañana, con infidelidad permisada por la esposa de Abraham. Quizá yo pueda tener hijo por medio de ella, le dice Sarai. Y Abraham aceptó la propuesta de Sarai. Y entonces Sarai, la esposa de Abraham, tomó a Agar, la sierva egipcia, y la entregó a él como mujer. Esto ocurrió 10 años después de que Abraham se estableció en la tierra de Canaán. Así que Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar, así empezamos la mañana, y ella quedó embarazada. Pero cuando Agar supo que estaba embarazada, comenzó a tratar con desprecio a su señora Sarai. Entonces Sarai le dijo a Abraham: todo esto es culpa tuya. Yo leía esto y yo decía, se repite la historia, ¿verdad? Sarai no aprendió nada de Eva, de verdad, nada. Ahora, y Abraham, yo imaginaba en la cara de Abraham como, de alguna forma siempre es culpa mía. Me encanta, de verdad. Uno ve en la Biblia la realidad real de las cosas. Dice: todo esto es culpa tuya, puse a mi sierva en tus brazos, pero ahora que está embarazada me trata con desprecio. ¿De quién es culpa eso? ¿Yo qué culpa tengo cómo te trate ella? Tú fuiste la que decidiste. El Señor mostrará quién está equivocado, tú o yo. Abraham respondió: mira, ella es tu sierva, tipo bien centrado donde estaba. Así que haz con ella como mejor te parezca. Básicamente, esto es tu problema, no es mi problema. Entonces Sarai comenzó a tratar a Agar con tanta dureza que al final ella huyó. Miren, Abraham y Sara estaban desesperados por tener un hijo. Y hoy es un día donde el mensaje va a estar bueno, de verdad. Sí, uno sabe cuando el mensaje va a estar bueno. Y 11 años habían transcurrido desde que Dios había llamado a Abraham a salir de su tierra. Él había recibido esta promesa de que su descendencia iba a ser numerosa, como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Cuando estaba escribiendo el mensaje dije como la arena del cielo y como las estrellas. Las estrellas del mar por lo menos pega un poco más. Yo dije, asegúrate de no equivocarte. Su descendencia, Dios le había prometido que iba a ser numerosa. Pero ¿cómo comienzas tú a multiplicarte si no tienes ni un hijo? Y entonces Abraham en este momento de su vida ya tenía 85 años. Y yo no sé si quizás usted es muy fanático de las probabilidades y la estadística, pero a mí me parece que las probabilidades con el paso del tiempo cada vez se iban reduciendo más. Estamos en esta etapa donde ya los embarazos se vuelven no de riesgo, sino de imprudencia. Entonces, ¿cómo comienza Dios a construir un legado con Abraham si no podía ni siquiera concebir un hijo, mucho menos multitudes, mucho menos descendencia? ¿Hay alguien que tiene una alarma a esta hora específicamente del día? Si tiene que tomarse una pastilla, bienvenido. Ya ambos, no era nada más Abraham, estaban en edad avanzada. Y entonces las esperanzas de concebir y dar a luz a esa edad eran bastante bajas. Y yo me puedo imaginar que a esta edad ambos dos deben haber pensado lo siguiente: quizás Dios ya se olvidó de su promesa. Quizás Dios se arrepintió de lo que me había dicho un día. Quizás cometió un error.
Quizás algo hice que Dios se retractara de lo que me había dicho. O quizás lo malinterpretamos. Quizás Dios no quería decir eso, sino que era los bienes, por ejemplo, porque Abraham era un hombre que tenía mucha riqueza. Entonces quizás Dios se refleja o se refería a un legado de dinero, de recursos, de posesiones. O quizás en algo estamos fallando como personas, no estamos haciendo lo necesario, o peor aún, quizás Dios no es tan poderoso como pensamos que es. Y quizás le ganó el tiempo y se nos fue la hora en la cual debíamos dar a luz y concebir a ese niño, a ese primer niño por lo menos, y no sucedió y Dios se quedó atrás. ¿Sabe? Y Saraí tuvo esta idea, una mala idea, de verdad. De todas las malas ideas que uno ha visto en la Biblia, esto es una mala idea. Toma a mi sierva Agar y ten un hijo con ella. Y yo pienso que en su mente debe haber dicho, porque peor es nada, básicamente. Porque peor es quedarnos sin descendencia. Peor es no tener ni siquiera a quien dejarle esta herencia amplia, a quien nos encantaría ver a nuestro hijo disfrutar de ella. Y por causa del desespero, por causa de la impaciencia, por querer hacer las cosas en su tiempo, por querer llegar a la meta rápido, hacen algo que en vez de traer bendición, ¿sabe qué le trae? Problemas, dolores de cabeza, cosas que no se suponía que debían suceder, suceden porque toman una mala decisión, porque deciden apresurar el tiempo de Dios y hacer las cosas a su manera. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces tú y yo hemos hecho lo mismo? Nadie dice amén, pero obviamente todos sabemos que lo hemos hecho muchas veces. ¿Cuántas veces tú y yo hemos estado empeñados en hacer las cosas a nuestra manera, en nuestro tiempo, de la forma en que creemos que es mejor, como nos place, sin preguntarle a Dios? ¿Y saben qué solemos hacer cuando pasa el tiempo y no logramos las metas? Tomamos atajos y comenzamos a buscarle la vuelta al asunto, algo que es muy venezolano. Comenzamos a buscarle la vuelta al asunto para poder llegar más rápido, para poder cumplir la meta, aun cuando eso quizás sea todo lo contrario a lo que Dios quiere para nuestra vida. ¿Sabes? Creo que tú y yo en muchas ocasiones de nuestra vida hemos sido Saraí. Por muy mala idea que parezca lo que estamos haciendo, creemos que nos va a llevar más rápido a la promesa que Dios tiene para nuestra vida. Nos gana la impaciencia, nos invaden estos mismos pensamientos. Dios quizás ya se olvidó, Dios quizás se arrepintió, quizás cometió un error y Dios ya no lo va a hacer, o quizás simplemente Dios no es tan poderoso como yo pensaba. ¿Sabe? La promesa había sido dada ya por Dios. Y el hecho de que hayan pasado 11 años no invalida la promesa. Cuando Dios promete, Dios cumple, porque Él es fiel para cumplir lo que ha prometido. Dios no es hijo de hombre para mentir, ni es hombre para arrepentirse. Así que cuando Dios promete algo, Dios lo va a cumplir. Pase el tiempo que pase, tome el tiempo que tome. Si Dios dijo que va a hacer algo, Dios lo va a hacer. Pero estas dos personas, Abraham y Saraí, no tuvieron la paciencia necesaria para esperar que las cosas se hicieran como Dios quería, y entonces lo hicieron a su manera, como ellos querían. Y yo pensaba esto, y quiero animarte a que puedas cambiar quizás tu perspectiva venezolana de cómo llegar al objetivo, de cómo cumplir la meta. Los atajos no te llevan más rápido a la meta. Los atajos son un desvío, no te llevan a la meta. Es un camino alterno que tú y yo trazamos porque creemos que sabemos más que Dios, porque creemos que podemos hacerlo solos, porque creemos que a nuestra manera va a salir bien. Pero los atajos, amigo, amiga, no te engañes, no te llevan a la meta, no te llevan a la promesa, no alcanzan el objetivo, no cumplen con el plan. Los atajos te desvían por completo del camino que Dios ha trazado para tu vida. Por eso tenemos que vivir sin desvíos ni atajos, en el camino que Dios trace,
en el tiempo que Él quiera, Él va a cumplir la promesa que ha hecho para nuestras vidas en el nombre de Jesús. No es a nuestra manera, amigo, amiga, no es en nuestro tiempo, no es a nuestra velocidad que Dios cumple las promesas. Es cuando Él quiere, como Él quiera, donde Él quiera, con quien Él quiera. Y cuando tú y yo tomamos atajos para llegar a lo que pensamos que es lo que Dios quiere para nuestra vida, lo que sucede es que nos desviamos del camino. Y en vez de llegar más rápido, nos perdemos. Y en vez de recibir una bendición, lo que esto nos causa es muchos problemas. ¿Sabes? Tú puedes pensar que quizá el mejor camino que te va a llevar a donde tú quieres llegar es el camino más rápido. No sé si ustedes han pensado de esa manera, pero muchas veces uno dice, yo creo que por aquí lo voy a lograr en menos tiempo. Y uno piensa que por ser el camino más rápido es el camino correcto. Pero resulta que Dios tiene una idea totalmente diferente. Y si tú y yo decidimos ignorar por completo el plan de Dios para nuestra vida, el problema es que esos atajos no nos llevan al mismo lugar. El problema es que esos atajos no nos llevan a la promesa. El problema es que esos atajos no nos llevan a lo que Dios tenía planeado, porque esos atajos en realidad son un desvío y nos sacan del camino. Un desvío es un camino alterno que tú y yo trazamos para nuestra vida. Parece que nos puede llevar, parece, y esta es la clave del asunto. Cuando el enemigo engaña a Eva, le dice, si comes del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal, vas a ser como Dios. Y entonces el enemigo le dice, vas a parecerte a Dios. Eso parece ser bueno para ti. Y entonces los atajos parecen ser buenos, parecen una buena idea, se ven muy bonitos, pero si es muy bueno para ser cierto, normalmente no es cierto. Es una enseñanza de vida. Y estos atajos parecen que nos quieren llevar a donde Dios quiere llevarnos, pero el camino que estamos tomando no es el camino que Dios está trazando, es nuestro camino. Es el camino que tú y yo estamos decidiendo caminar. Y esto es lo más grave del asunto. Tú y yo no sabemos dónde ese camino va a terminar. No tenemos ni idea realmente, por muy rápido que parezca el camino que estamos tomando, por muy bonito que se vea ese sendero, no tenemos idea de a dónde nos puede llevar. Pero Abraham y Sarai tomaron su decisión, tomaron este camino alterno, y la ruta que pensaban que era la correcta para poder llegar al plan que Dios tenía para su vida solo les trajo lo siguiente: problemas, conflictos, decepciones y arrepentimientos. Amigos, yo creo que muchas veces tú y yo nos metemos en problemas porque decidimos tomar atajos, porque decidimos tomar lo que realmente son desvíos en vez de seguir el plan, en vez de caminar en el sendero que Dios está trazando para nuestras vidas. Este año, junto a unos amigos, tomamos la decisión de subir al cerro una vez al mes. Y doy gracias a Dios que lo subimos ya este mes, porque tengo todo el mes para descansar. Gente con mentalidad fitness. Vago total. Divertida la cosa. Pero igual, tampoco a mí no me gusta ese ejercicio realmente. En algún momento lo tendré que hacer obligado, mientras tanto lo haré voluntariamente. Este año tomamos esa decisión, ¿no? Y cuando tú vas subiendo una cuesta, ¿verdad? Normalmente en las montañas, que personas como yo, que pueden morir fácilmente en medio de la jungla, personas que no están hechas para ese tipo de hábitat, ¿verdad? Cuando tomamos estos senderos, ya están hechos ya. Ya hay personas mucho más valientes, mucho más preparadas, con mucho menos aversión al riesgo que yo, personas que no tienen miedo a morir, que ya pasaron ya por ese camino. Y entonces fueron abriendo, ¿verdad?, surcos, y fueron abriendo el sendero para que otros como yo, que no tienen experiencia y que tienen altas probabilidades de quedar allí, puedan caminar por allí. Entonces, cuando tú vas subiendo, empiezas a mirar al horizonte y ya tú tienes una idea de a dónde ese sendero te va a llevar. Pero en realidad no sabes si te va a llevar allá. Porque la montaña se ve muy bajita cuando estás subiendo,
pero resulta que el sendero es como una montaña rusa. Subes, bajas, bajas, subes, cruza a la derecha, a la izquierda. La meta es visible, pero no sabes si el camino por el que estás transitando realmente te va a llevar allá. Y el asunto es que no todos los caminos, no todos los senderos son iguales. Hay unos que son más peligrosos que otros. Algunos son más riesgosos que otros, algunos son más difíciles que otros, algunos son más problemáticos que otros, algunos tienen muchos más riesgos que otros. Y el que no sabe, camina por el que mejor le parece, porque cree que tiene claro a dónde lo va a llevar. Pero resulta que hay un camino de todos que es el más fácil. Hay un camino de todos que es el camino correcto para lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y es ese camino el que termina llevándote realmente a ese lugar visible que está frente a ti. Los demás puede que te lleven, pero el riesgo que vas a correr, los problemas que vas a enfrentar, las cosas que vas a tener que superar en el camino son total y completamente innecesarias. Porque hay un camino mejor, porque hay una ruta trazada. Hay un sendero que Dios hizo para ti y para mí, a través del cual podemos llegar hacia sus promesas sin meternos en esta clase de problemas. ¿Sabe? Muchas veces se van a presentar delante de nosotros caminos alternos, atajos, que parece que nos van a llevar a lo que Dios tiene para nuestra vida más rápido, pero que realmente nos van a desviar totalmente de la promesa de Dios para nuestra vida. Así que yo hoy vine a animarte a que pudiésemos comenzar a tomar no el camino más rápido, no el camino más fácil, no el camino más obvio, no el camino que todo el mundo toma, sino el camino que Dios está trazando para mi vida, porque ese es el que realmente sé que me va a llevar a la promesa que Él tiene para mí. Es el que realmente me va a llevar al destino, al plan, al propósito mayor que Dios ha trazado para mi vida. Hay un solo camino. Jesús dijo, yo soy el camino. Y es a Él al que seguimos, y Él es el único camino que nos lleva a las promesas de Dios para nuestra vida. Los caminos alternos que se nos presentan son cosas como estas. Comienza ese negocio. Es un poco turbio. Tienes que ser un poco corrupto, pero te va a dar plata. Caminos alternos que crees que te van a llevar más rápido hacia la meta, pero son un total desvío. Júntate con esos amigos que te influencian a hacer cosas totalmente contrarias a tus principios. Es que te has sentido muy solo. Te mereces tener algunos amigos. No esa clase de amigos. Te mereces unos mejores. Esconde tu dolor y tus heridas y no permitas que otras personas vean tu debilidad, porque van a creer que eres vulnerable. Y entonces te guardas todos tus sentimientos y después terminas explotando en una depresión. Miente para lograr tu objetivo. Nadie se va a dar cuenta, la gente no se va a enterar. Entrégate a los placeres y los propósitos superficiales de la vida porque es divertido. ¿Qué tanto daño te puede hacer realmente eso? Júntate con cualquiera. Tenga o no tenga tu fe, piense igual que tú o no, tenga o no tenga tus principios, tranquilo que eso va a salir bien. Amigo, hay muchos caminos que parecen ser caminos correctos, pero el destino es totalmente contrario al que Dios tiene para nuestra vida. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Eso es lo que usualmente nos preguntamos. ¿Qué es lo peor que puede pasar si yo tomo este camino alterno? ¿Qué es lo peor que puede pasar si yo por una vez hago las cosas a mi manera? ¿Usted sabía que todo el conflicto actual en el Medio Oriente, surgió de esta situación? Toda esa guerra, todo ese dolor, todo ese sufrimiento, toda esa muerte surgió de esta mala decisión. Ismael es el padre de los pueblos árabes. Y la gente que entiende el trasfondo de todo esto, entiende que el error fue de Sarai. Por haberle sugerido eso a Abraham, y Abraham de inconsciente que le dijo que sí, porque a la larga es error de los dos. Entonces tú piensas, ¿qué es lo peor que puede suceder? Déjame decirte algo, mucho puede pasar. De hecho, hay malas decisiones que tienen repercusiones no solo en nuestra vida, sino en las próximas generaciones que están por venir.
Acuéstate con quien no debes para ver si no va a repercutir en tus nietos. Métete en los negocios que no debes para ver si no va a repercutir en tus nietos. Descuida tu salud para ver si no va a repercutir en tu entorno. ¿Sabe, amigo, amiga? Hay decisiones que tomamos que tienen muy malas consecuencias y son el producto de querer llegar a la meta más rápido, de hacer las cosas a nuestra manera, de querer no consultar a Dios en nada de lo que hacemos. Y Dios tiene un camino mejor siempre para ti y para mí. Uno que no está lleno de estos problemas, uno que está lleno de bendiciones que no añaden tristeza, de nuevas formas en que la gracia de Dios se materializa en nuestra vida, que solo trae alegría y gozo al que lo recibe. Ese es el camino que Dios traza para nosotros. Pero pregunto, ¿cuántas generaciones han sufrido porque muchas veces hemos decidido tomar atajos? Porque hemos tomado desvíos. ¿Cuántas familias rotas? ¿Cuántos matrimonios separados? ¿Cuántos problemas entre padres e hijos? ¿Cuántos futuros afectados por no pedirle a Dios dirección al momento de tomar decisiones importantes? Proverbios 14:12 dice esto: delante de cada persona hay un camino que parece correcto. Y termina así, pero termina en muerte. Más directo, imposible. Y tú dirás, ¿en muerte en qué sentido? Algo muere en el camino. Algo se rompe en el camino. Algo se daña en el camino. Algo sufre en el camino. Alguien queda herido en el camino. Hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su final es todo lo contrario a lo que Dios tenía como intención principal. ¿Sabes? No vale la pena, amigo, tomar eso que está frente a ti, que parece un atajo, que crees que va a llevarte más rápido a la meta, porque esos caminos suelen llevarte a un destino totalmente diferente que el que Dios tiene para tu vida. Y yo confío plenamente de que hay un camino a seguir que Dios ha trazado para ti y para mí, que tiene como destino un propósito mayor al que tú y yo hoy podemos ver, que tiene como destino una vida que tiene mucho más influencia positiva e impacto positivo en nuestro entorno de lo que tú y yo podemos lograr a nuestras propias fuerzas. Un camino que quizás no sea el más fácil, que quizás no sea el más cómodo, que quizás no sea el que te lleve más rápido a la meta, pero es un camino seguro porque Dios no va a permitir que tus pies resbalen. Dios te va a sostener, Dios te va a cuidar en todo el trayecto hasta que llegues al destino que Él ha trazado para tu vida. Algunos atajos se ven muy atractivos, pero no valen la pena porque me desvían del camino que Dios ha trazado para mí. Y hay un camino mejor, un camino que me lleva a bendiciones que traen alegría y a nuevas puertas abiertas que solo añaden gozo a mi vida, porque es el camino que Dios ha trazado para mí y escúchame bien, es el único que vale la pena transitar en el nombre de Jesús. ¿Sabes? Dios tiene promesas de bien para ti, pero este es el asunto. Él ha trazado un camino para poder alcanzarlas, para llegar a ellas. El hijo que iba a tener Agar se llama Ismael, se llamaba pues. Y por no tener la paciencia para dar a luz a Isaac, que terminó siendo el hijo de la promesa, entonces sale Ismael. Y usted pensará, ¿qué culpa tiene ese muchacho? Ninguna. Eso es lo más horrible del asunto. Él no tiene la culpa. Su mamá no tuvo la culpa. Ella tenía que obedecer las órdenes de su ama. Pero el problema llega por querer tomar decisiones por nuestra propia cuenta, por querer seguir nuestro propio camino. No traigas a tu vida problemas innecesarios por tratar de hacer las cosas a tu manera. No causes heridas y dolor en otras personas por tu deseo implacable de lograr un objetivo que en el fondo Dios sabe que es importante para ti también. ¿Sabes? No causes daño innecesario por tomar atajos que resultan en desvíos.
Y este es el asunto, el camino que Dios traza para nuestra vida demanda dos cosas de nuestra parte: paciencia y perseverancia. Cuando tú estás subiendo la cuesta, el camino demanda paciencia, porque a veces avanzas y no se ve aún la meta, y demanda perseverancia para no dejar de subir, para no dejar de avanzar, para no permitir que el cansancio y el desespero nos ganen y nos lleven a tomar decisiones incorrectas. Es necesario desarrollar, querido amigo, amiga, en nuestra vida paciencia para esperar que Dios haga lo que solo Él puede hacer en el tiempo en el que Él crea conveniente. Hace falta perseverancia para seguir avanzando, aun cuando el enemigo ponga 1000 obstáculos en el camino. Si tenemos la paciencia y tenemos la perseverancia, el camino que Dios ha trazado para nosotros, tarde o temprano va a llegar a la promesa que Él tiene para nuestra vida. Sigue caminando, sigue esperando, porque Dios nunca se olvida de lo que ha prometido. Te quiero compartir esta frase. Si tenemos paciencia en el proceso, vamos a tener paz al llegar al destino. ¿Cómo llegas? Es tan importante como llegar. ¿Cómo llegas? Es tan importante como llegar. Dios es tan bueno que aun cuando estos dos metieron la pata, la promesa que Él hizo todavía estaba vigente. Dios todavía iba a enviar a Isaac. Dios todavía les iba a dar un hijo. Dios todavía iba a cumplir lo que había prometido. Su descendencia aún iba a ser más numerosa que las estrellas del cielo y la arena del mar. Pero ¿cómo llegas? Es tan importante como llegar. Y el problema de Ismael, ¿usted cree que se hizo más pequeño con el tiempo? Se hizo más duro, se hizo más difícil, se hizo mucho más ruidoso. Y yo le puedo decir que Abraham no se olvidó nunca de la mala decisión que tomó. Y toda su vida tuvo a su otro hijo ahí para recordarle: el tiempo de Dios es el correcto. Las formas de Dios son las correctas. El camino de Dios es el único que vale la pena seguir. No des a luz a más Ismaeles en tu vida. Espera y persevera hasta que llegue lo prometido. Porque el camino que Dios traza para llegar hasta allí es el único que vale la pena seguir. Y me encanta esto. Hay un Dios que cuida que nuestros pies no resbalen. Y la gente toma esta promesa, ¿verdad? Para sí, dice: Dios está guardando mi camino, cuidando mis pasos. Sí, cuando estás en su camino, no es cuando estás en tu camino. Cuando estás en tu camino, te vas a resbalar, te vas a caer, te vas a dar en la cabeza, te vas a lesionar, seguro. Pero cuando estás en su camino, Dios cuida tus pasos. Dios cuida que tu pie no resbale. Dios te levanta aún en medio de una caída, aún en medio de un desliz. Estás en el camino correcto. ¿Sabe? Y así termina este capítulo. Dice Génesis 16, versos 7 al 16. Después de haberse ido por causa de lo mal que la estaba tratando Sarai, dice: el ángel del Señor encontró a Agar en el desierto, junto a un manantial de agua, y en el camino que lleva a Shur. El ángel le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y hacia dónde vas? Estoy huyendo de mi señora, contestó ella. Y el ángel del Señor le dijo: regresa a ella y sométete a su autoridad. Y después añadió lo siguiente: yo te daré más descendientes de los que puedas contar. El ángel también le dijo: ahora estás embarazada y darás a luz a un hijo, lo llamarás Ismael, que significa Dios oye, porque el Señor ha oído tu clamor de angustia. Este hijo tuyo será un hombre indomable, y hasta el sol de hoy lo es, tan indomable como un burro salvaje. Levantará su puño contra todos y todos estarán en su contra. Así es, vivirá en franca oposición con toda su familia. Imagínense el tamaño del problema que se estaba creando ahí. A partir de entonces, Agar utilizó otro nombre para referirse al Señor, quien le había hablado, y ella dijo: tú eres el Dios que me ve.
también dijo, de verdad he visto a aquel que me ve. Así que ese pozo fue llamado de un nombre árabe que no le voy a decir, que significa pozo del viviente que me ve. Aún se encuentra en un lugar allí que usted no sabe dónde está tampoco. Que sea honesto con la vida. Entonces, Agar le dio un hijo a Abraham y Abraham lo llamó Ismael. Y Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. ¿Sabe qué es lo más increíble de todo? Que no había ni rastros de Isaac todavía. Y entonces, Abraham dice, no obstante no ha llegado el prometido, ahora tengo a este otro muchacho que voy a tener que criar, que voy a tener que sostener, que voy a tener que lidiar con todos los problemas que aparentemente Dios dijo que van a venir con él. ¿Quién me manda de verdad? ¿No sé si se ha preguntado eso alguna vez en su vida? ¿Quién me manda? ¿Quién me manda haberme metido por este atajo? ¿Quién me manda haber tomado este desvío? Pero me encanta esto. El ángel del Señor en el Antiguo Testamento suele ser una referencia a Cristo Jesús. Y el problema en esta situación no eran Agar e Ismael. Ellos eran las víctimas. Ellos no eran el problema. Ellos eran la consecuencia de una mala decisión. Y no se merecían ese trato. Y no se merecían el desplante que le hizo Sarai. Y en su gracia incomprensible, viene Dios y dice, yo voy a cuidar del error. Yo voy a tener gracia aún a pesar de la mala decisión. Yo voy a tener misericordia a pesar de que haya seguido el camino incorrecto. Y Dios encuentra la forma de darle propósito aún a nuestras peores decisiones. Y quizás tú llegaste aquí hoy y me estás escuchando y dices, pastor, pero ya yo he metido la pata muchas veces. Yo me quedo corto, o mejor dicho, Abraham se queda corto de las malas decisiones que yo he tomado. Yo he hecho cosas que si se escribieran en la Biblia, sería uno de los personajes más prominentes, el más citado los domingos. Yo he tomado todos los caminos posibles, excepto el de Dios. Yo he hecho las cosas a mi manera toda mi vida. Y entonces tú llegas y dices, ahora, ¿qué pasa? No tengo futuro, no tengo esperanza. Mi amigo, amiga, la gracia incomprensible, porque yo no la tengo, de Dios, encuentra la forma de usar nuestros mayores errores para que cumplan algún propósito bueno en nuestra vida. Y las consecuencias de nuestras malas decisiones, Dios encuentra la forma de usarlas a nuestro favor. Quizás no te van a traer bendición, pero te van a enseñar una buena lección para lo que no tienes que hacer. Y esa lección te va a quedar grabada en la mente por el resto de tus días para que no vuelvas a caminar por ese camino, para que no vuelvas a tomar ese sendero. Y eso es una tremenda bendición. Porque sabe que no hay nada peor darse con la misma piedra 25 veces, aun cuando uno sabe que hay mucha gente que es así, incluyéndome. ¿Sabe? Dios encuentra por su gracia y misericordia la forma de usar las consecuencias de nuestros peores errores para enseñarnos una lección y de alguna forma convertirlo en una bendición para nuestra vida. La descendencia de Abraham a través de Isaac y a través de Ismael es la descendencia más grande que el mundo ha conocido. ¿Se cumplió la promesa o no se cumplió? Y aun cuando Ismael no era el hijo de la promesa, Dios cumplió la promesa por medio de Ismael también. Increíble, ¿verdad? Dios es bueno, fiel, lleno de gracia y misericordia como para encontrar la forma de usar las consecuencias de nuestras peores decisiones a nuestro favor. Pero, no es necesario tomar el camino incorrecto que no nos lleva al destino que Dios tiene para nuestra vida. No es necesario. Dios te advierte antes de tomar el camino incorrecto. Y de todas las formas posibles, Dios te alerta
cuando no estás caminando en la dirección correcta. Y tú y yo tenemos la oportunidad, por la gracia de Dios, de aun cuando si en algún momento de nuestra vida tomamos un camino incorrecto, hoy podemos cambiar de camino. Hoy podemos caminar por otro sendero. Hoy podemos seguir los pasos de Cristo Jesús. Hoy podemos ser guiados por la voz de su Espíritu Santo en nuestra vida. Hoy podemos orar antes de tomar una decisión. Hoy podemos pedirle a Dios que le dé propósito mayor a nuestra vida. Hoy podemos seguir el camino que Dios traza para nuestra vida. Y aun cuando hayamos cometido muchos errores, en su gracia y misericordia, Dios va a usar las consecuencias de nuestras peores decisiones a nuestro favor de algún modo. Esa es la clase de Dios que tenemos. Y en el Antiguo Testamento ese encuentro era un encuentro profético que comenzaba a enseñarnos lo que Jesús puede hacer por personas que han sufrido heridas que no se merecían. La gracia y la misericordia de Dios se ve en ese lugar de encuentro con Agar, donde le dice: te veo en tu llanto, te veo en tu herida, te veo en tu dolor, te veo en tu problema. ¿No fuiste tú la que lo causó? Así que va a haber gracia y misericordia para ti de mi parte. Sabes, quizás tú hoy estás en un lugar en el que no te mereces estar, porque alguien más tomó decisiones que no debía, porque alguien más hizo cosas que no te hicieron bien. Y quiero que sepas que la gracia y la misericordia de Dios están allí y te ven donde estás, y te alcanzan donde estás, y te levantan donde estás. Y Dios va a afirmar tus pies, te va a poner de pie y va a hacer de ti una gran persona y te va a dar un propósito mayor, así como lo hizo por Agar también. Y esta es la realidad, mi querido amigo, amiga. Podemos ahorrarnos muchos problemas, mucho dolor, mucho sufrimiento, y podemos ahorrárselos a otros también, si decidimos seguir el camino que Dios ha trazado para nuestra vida, sin desvíos ni atajos, sin ver para los lados. Y hay tres cosas que tú y yo podemos hacer. Si quizás hoy llegaste a este lugar y te sientes un poco perdido y no sabes por dónde comenzar. Primero, pídele a Dios dirección. Señor, no sé dónde estoy, no sé a dónde voy, no tengo ni idea por dónde comenzar. Pídele a Dios dirección. Si te sientes perdido, si sientes que has perdido el rumbo, si sientes que no entiendes muy bien el camino que Dios tiene para ti, pídele dirección. Y así como dice su palabra, Dios no niega la sabiduría a quien se la pide. Segundo, abre tu oído a la voz del Espíritu Santo. Tenemos al Espíritu de Dios que vive en nosotros y está disponible, accesible para nosotros día tras día de nuestra vida. Pregúntale qué piensa de tus decisiones. Pregúntale qué piensa de la persona que está frente a ti. Pregúntale qué piensa del trabajo en el que estás. Pregúntale qué piensa de las oportunidades y las puertas que se están abriendo para ti. Si lo tienes allí, dentro de ti, a tu favor, úsalo. El Espíritu Santo es una persona, no es una energía metafísica, no es una fuerza. No es que hay un fantasma que está encima de nosotros, no. El Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús en cada uno de los que ponemos nuestra fe en Él. Y está disponible y accesible para los hijos de Dios 24/7. Cuando enfrentes una situación que te abrume y que no sepas cómo lidiar con ella, pregúntale al Espíritu Santo qué opina de eso. ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Cuál es el camino correcto a seguir? ¿Cuál es la decisión correcta a tomar? Y estoy seguro que Él te va a responder. Y Él te va a dar la sabiduría y la paz necesarias para que transites el camino correcto y tomes la decisión correcta. Y finalmente, pon en práctica los principios que te enseña la palabra de Dios. Hay preguntas que Dios no responde porque Dios ya las respondió. Y cuando tú y yo venimos a su palabra y estudiamos la Biblia, Dios responde muchas preguntas. Pero tenemos que tomar el tiempo para leer lo que Dios ya dijo antes de preguntarle para que nos diga algo nuevo. La palabra de Dios está llena de principios de vida que nos ayudan a tomar decisiones sabias frente a multitud de problemas.
Y está llena de historias como esta, que nos enseñan lecciones valiosas. Y si ya Abraham vivió la lección, si ya Abraham tomó la mala decisión, ¿para qué tú y yo vamos a volver a hacerlo? Tenemos una palabra viva y eficaz a nuestra disposición, que es una lámpara en nuestro camino para guiarnos aun cuando el sendero que está frente a nosotros se vea oscuro. No subestimes el poder que tiene la palabra de Dios de darte dirección y claridad en el momento de tomar una decisión. Así que pídele a Dios dirección, escucha la voz de su Espíritu Santo y pon en práctica los principios que te enseña su palabra. Los atajos, amigo, amiga, no son más que un desvío. El camino más rápido no es necesariamente el camino correcto. El único camino que vale la pena seguir es el camino que Dios ha trazado para ti, y en ese camino Dios va a afirmar tus pies en cada paso, Dios te va a levantar de cada caída, Dios no va a permitir que tus pies resbalen, y Él va a construir un legado poderoso en el nombre de Jesús por las buenas decisiones que estás tomando el día de hoy. Escucha la voz del Espíritu Santo guiándote, sigue el camino que Dios está trazando para ti, ten paciencia, ten perseverancia hasta que llegues al destino que Él trazó para tu vida, porque vale la pena seguirlo. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar esta mañana. Si disfrutaste de este mensaje y fue de bendición para ti, recuerda que puedes darle like, puedes suscribirte a nuestro canal para recibir una notificación cuando subamos nuevo contenido, y por qué no, puedes compartir este video con otras personas que quizás también necesiten escucharlo. Así que nos vemos la próxima vez.